A ver, ¿me escucháis ahora? Con suerte, sí. Sí, muchas gracias. Vale, es que, mira, os cuento. Por fin tengo un ordenador nuevo. Por fin. Entonces, con suerte, el stream me ha de ir bien porque ya tiene como la potencia suficiente, pero claro, eso ha supuesto que he tenido que configurar todo de nuevo desde cero. Entonces, si veis que no se oye bien mi micrófono, que la música está demasiado alta, que no se ve bien la pantalla, lo que sea, por favor, decídmelo, porque puede ser que sea por eso, ¿vale? Estaba diciendo por ahí que me alegro un montón de estar aquí de vuelta, que me ha costado lo mío, entre otras cosas, bueno, pues por el trabajo, ¿no? Mucho trabajo y toda esta preconfiguración que he tenido que hacer, pero bueno, ya estamos por aquí y me alegro muchísimo de ver a varios nombres conocidos en el chat. Está por ahí P. Villarcode, Patricio, me alegro mucho de verte, bueno, de saludarte, muchas gracias por conectarte. Está por ahí Wisiosva, no sé si lo pronuncio bien, y es la primera vez que chateas, pero no sé si te conozco o no. En cualquier caso, muchas gracias por conectarte y también un saludo para ti. Está por ahí Pericles, que por supuesto que lo conozco, y está por ahí Oe Córalo, que me pone también que es la primera vez que escribe. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí y vamos a ver si os gusta el stream de hoy. Vale, que la cámara hace cosas raras. Pues voy a ver si puedo cambiar la configuración. Vale, ya sé por qué hace cosas raras. Eso hace como un focus, así, ¿verdad? Que de vez en cuando hace así. Eso es porque la cámara que tengo es muy antigua y no va muy bien y tengo una nueva que tengo que configurar, pero no consigo terminar de configurarla porque tiene una parte que no funciona, o sea, la parte de conexión. Así que voy a tener que utilizar esta cámara. Voy a ver si puedo desactivar el autofocus porque se ve peor si lo desactivo, pero por lo menos no hace esa... Vamos a ver. Ya lo he quitado. Claro, pero entonces se ve fatal. A ver si puedo por lo menos hacer el focus yo. Mira, así me veis medio bien, ¿vale? No va a ser la mejor resolución, pero por lo menos no va a hacer cosas raras. Vale, muchas gracias, Pericles. Por aquí, Dev Alex Martínez. Bueno, Dev Alex Martínez es mi compañera de equipo, que ya es Developer Advocate para MuleSoft. Y me comenta lo mismo, que está con la cámara. Nos han comprado cámaras a todos, pero como son cámaras ya potentes para hacer streaming en condiciones, pues la cámara no va conectada sencillamente al ordenador y ya está, como una webcam, sino que tiene que tener como una batería externa, tiene que tener como un cacharrito que se llama Cam Link para conectarlo al ordenador y poder hacer el streaming en 4K. Bueno, que es un follón y a mí el Camlink no me termina de funcionar y parece ser que a Alex tampoco. Pero con suerte, dentro de poco la cámara será mejor, ¿vale? He conseguido arreglar el micro, que por lo menos ya es algo. Y eso, y espero que me oigáis bien. Vale, pues más novedades del canal. Voy a poner ya esta configuración. Sí, os cuento. Veis que he cambiado un poquito como el diseño de la página principal y ahora pone Salesforce para devs. ¿Por qué pone esto? Bueno, pues porque yo cuando empecé en Twitch empecé creando una serie que era para desarrolladores de Salesforce y llamé a la serie construyendo una aplicación en Salesforce desde cero y siempre ponía en la descripción que era para desarrolladores de Salesforce. ¿Qué pasa? Que una chica, amiga mía, también profesional del mundo de Salesforce, me ha dicho que mucha gente que viene a parar a mi canal no son desarrolladores, sino son administradores de Salesforce o personas que no tienen conocimientos de programación y que quieren aprender pues los básicos, ¿no? Y que les vendría muy bien tener una serie en la cual se expliquen los básicos. Los básicos sería pues qué es una variable, dónde se guarda el código en Salesforce, qué es una lista, ¿no?
los básicos, para gente que no sabe nada de programación. Entonces, bueno, esta chica que os digo, que se llama Sara Hernández, que ahora os hablo un poquito de ella, me comentó eso y me dijo que había mucha necesidad de ese tipo de contenidos. Entonces, he pensado que por un lado voy a continuar haciendo esta serie que es para desarrolladores, pero también voy a crear una serie nueva que va a ser básicos de programación en Salesforce para personas que no sepan. No va a ser tan avanzada, será mayormente de Apex, no sé si se va a llamar básicos de Apex o algo así, pero voy a dejar claro que será para no desarrolladores y entonces he querido cambiar esta serie, el nombre, básicamente, para que quede claro que es una serie para desarrolladores porque es como más avanzada, ¿no? Yo cuando empecé no empecé explicando cosas súper básicas y es normal que una persona que no tuviera ni idea de programación pues se pierda con los capítulos de esta serie. Por eso voy a seguir con esta, pero vamos a llevar las dos para adelante, ¿vale? Me decís por ahí, vale, Pericles dice, lo pueden ver en Campamento Remoto también. Sí, Campamento Remoto es una serie que hicimos en la época de la pandemia, Campamento Remoto Salesforce, que está por aquí. Yo creo que al final nos quedó, a ver, los anuncios de YouTube. Yo creo que al final nos quedó como una mezcla, ¿no? Porque creo que lo empezamos a hacer muy básico y creo que luego se nos fue un poco de las manos y ya empezamos a meter cosas más difíciles. Pero la realidad es que, claro, explicar desarrollo a dos tipos de audiencias diferentes es muy complicado. O sea, es que no se puede, porque los desarrolladores se van a aburrir si se hace muy básico, los que ya son desarrolladores en otras tecnologías, y luego los administradores o gente sin conocimientos de programación se van a liar muchísimo. O sea, yo normalmente participo en un curso que se llama Rad Women, que es en inglés, no sé si lo conocéis. El curso es para gente que no sabe programación y dura 10 semanas, ¿vale? En esas 10 semanas las alumnas, porque es solo para mujeres, tienen que hacer un montón de ejercicios ellas mismas, estudiar muchísimo y practicar mucho. Y aún así, cuando pasan 10 semanas, ellas son capaces de escribir algo de código Apex, pero mucha gente tira la toalla porque se ve abrumada por la complejidad de lo que puede ser el código y hay mucha gente que continúa, consigue hacer el proyecto final y tal, pero es un proyecto básico, o sea, no es un proyecto muy avanzado y son 10 semanas ahí a tope. Por eso digo que para una persona que no tenga conocimientos de programación, pues mis capítulos van a ser demasiado avanzados. Pero no os preocupéis porque voy a empezar con las bases en otra serie diferente que ya os iré contando, ¿vale? Por aquí está Bruno A12 que dice hola Bruno, ¿qué tal? Y por aquí Devnika FDC que dice que cuándo vamos a utilizar CodeLive en Salesforce Developers. Pues mira, tengo planificado hacer un CodeLive, o sea, hacemos uno cada semana y cada semana es un Developer Advocate distinto el que lo hace. Cada uno tenemos como un objetivo anual. Esto es igual que con todo. Salesforce funciona por objetivos, ¿vale? Entonces yo tengo un número de code lives que tengo que hacer, un número de blogs que tengo que escribir, un número de vídeos pregrabados que tengo que escribir. Y ahí me queda por hacer uno. Y lo voy a hacer un code live, ¿vale? Que sería básicamente como lo que estamos haciendo ahora, pero muy enfocado a código, ¿no? Y a mostrar algo por código. Lo voy a hacer, creo que es el 16 de noviembre y va a ser sobre packaging, sobre paquetes. Lo que ocurre es que esto ya lo hemos visto en el canal, o sea, los dos últimos capítulos de la serie esta, la que estamos hoy, son sobre paquetes. Entonces, si tu idioma es el español, te vas a enterar mejor si ves los dos últimos capítulos que están publicados en YouTube. Vale, por ahí dice Devnika FDC, tu amigo Julián es increíble. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, Julián es un mega crack en todos los aspectos, como desarrollador, como comunicador, como
profesional y también como compañero, ¿eh? Que eso es muy importante. Así que sí, de todas, todas. Y luego, bueno, Alex que está por ahí, que también la podéis seguir, que tiene su propio stream, Dev Alex Martínez, que también está en nuestro equipo, lo mismo, ¿vale? Bueno, pues contadas estas novedades de el stream, vale, pues ya voy a empezar a hablar del tema que quería contaros hoy un poquito, que sería de DevOps, ¿vale? Y he puesto aquí esta serie. Muchas gracias por suscribirte, Devnica FDC. Bueno, pues he puesto aquí esta serie por suscribirte, no por seguirme. He puesto aquí esta serie, ¿vale? Que es una serie que creamos hace poquito para el canal de desarrolladores de Salesforce de YouTube, que son capítulos cortitos que te van explicando poquito a poquito toda la parte de DevOps. Que no me entero muy bien en inglés, no pasa nada porque tienen subtítulos, los podéis poner, además siempre intentamos hablar despacito y demás para que se entienda. De hecho, a mí me vais a entender muy bien porque tengo un acentazo español que se nota un montón y que además hace que se entienda bien, ¿no? O sea, que entre nosotros nos entendamos bien los hispanohablantes. Y bueno, yo lo que os voy a contar es más o menos todos los temas que fuimos contando en esta serie, pero si queréis como refuerzo revisarla y demás, pues ya os digo, no son muy largos los capítulos y está interesante hacerlo. Yo voy a usar aquí no vamos a escribir código, porque realmente para la parte de DevOps, a no ser que te pongas tú a implementar alguna librería open source, no tengo mucho que enseñaros, ¿vale? Pero sí que os voy a enseñar, bueno, vamos a ir discutiendo todos los temas, podéis ir haciéndome preguntas, podemos ir hablando por el chat y sí que os enseñaré al final de, no sé si del capítulo de hoy o del que viene, porque esto puede ser que se extienda, lo que sería el DevOps Center, ¿vale? Que es la solución que tiene Salesforce nativa para hacer DevOps. Es un producto relativamente nuevo, salió, o sea, se hizo GA, que eso es generalmente disponible el año pasado, en octubre, y se va mejorando poco a poco. Es una solución que para empresas pequeñas, proyectos nuevos, etcétera, está muy bien, ¿vale? Para proyectos muy, por ejemplo, que tengan muchísima configuración ya implementada, que tengan sus propios procesos de DevOps ya implementados, no, porque ya os digo, esto es un producto que está creciendo, pero poco a poco se va metiendo más funcionalidad. Vamos a ver que en esta última release se ha metido unos comandos para la herramienta de línea de comandos, el CLI, para poder desplegar a work items, que son como las unidades de trabajo que maneja el DevOps Center de forma automatizada, ¿no? Y también se ha añadido la funcionalidad de combinar work items. Lo que os quiero decir que se está invirtiendo mucho en este producto y que va avanzando y que puede ser que según tu caso de uso te funcione para ti. Y si no, bueno, pues os voy a enseñar también varias herramientas open source y sobre todo también varias fuentes de personas o blogs que podéis chequear para saber más, porque este tema es extensísimo, o sea, podría haber un stream que durase meses y que fuera solamente de DevOps. Entonces, bueno, yo voy a ir tocando los temas un poco por encima y os diré sitios donde podéis profundizar, ¿vale? Por aquí dice Devnica FDC, dice, estuviste fantástico en el discurso de apertura del desarrollador. Muchas gracias, para mí fue un súper honor hacer esto, ¿vale? Cuando me dijeron que si quería hablar en la keynote, eso es, bueno, una charla que se hace en Dreamforce, en el evento más importante de Salesforce, que ocurre todos los años en septiembre. Bueno, se hacen charlas en las cuales se presentan las novedades para administradores, para desarrolladores, para gente de marketing, para todos los diferentes roles.
y me ofrecieron hablar en la charla de desarrolladores. Entonces presenté un capítulo que era como toda la parte de Lightning Web Components y para mí fue un honor tremendo, no sabéis cómo me sentí de poder estar allá. Bueno, me acabo de dar cuenta que no estaba compartiendo lo de antes, ¿vale? Esto es la lista de DevOps Essentials, que sería la lista de YouTube que os digo que tiene varios capítulos en los cuales explicamos todos los temas, bueno, tocamos varios temas de DevOps. Esto es la página de RadWomen, que es lo que había comentado antes y dejaré el ejemplo en las notas. Y esto era lo de campamento remoto, ¿vale? Ahora me está saliendo un anuncio, pero hay como una lista en un canal que se llama Spanish Salesforce Groups, en la cual hay varios vídeos que hablan de programación en Salesforce en español también. Eso es lo que os estaba contando. Vale, se me ha olvidado comentar una cosa. Os he dicho antes que el motivo por el cual iba a empezar la serie esta nueva para gente que no sabe programación fue porque una chica que se llama Sara Hernández me lo pidió. Y os quería comentar que Sara tiene también un podcast que se llama Crónicas de Salesforce, que ya lo he comentado alguna vez aquí, pero lo vuelvo a comentar por si acaso, que está genial, está mega bien, en el cual ella va hablando con diferentes expertos del mundo Salesforce en español sobre diferentes temas, toca todos los palos, así que os recomiendo igualmente que lo veáis. Y luego Sara también es la fundadora de Women Force IT, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de RadWomen? Lo voy a abrir aquí, RadWomen y Women Force IT. Vale, RadWomen es en inglés y es un curso de 10 semanas para Salesforce Administrators que quieren convertirse en desarrolladores, o sea, los básicos para ser desarrollador. Women Force IT es un curso también que no recuerdo, creo que dura 3 meses, ¿vale? Y es para mujeres que quieren introducirse en el mundo de Salesforce, ¿vale? Como administrador de Salesforce, no tiene que ver con el desarrollo, pero es también muy interesante. Todo esto es gratuito y ya os digo, la fundadora fue Sara Sara es esta chica, junto con Carolina Álvarez, ¿vale? Dos cracks del mundo de Salesforce y eso se me había olvidado comentarlo que quería por ahí compartirlo, ¿vale? Gracias a ellas, pues bueno, a Sara va a venir esta nueva serie. Genial, bueno, pues voy a empezar hablando de DevOps un poquito, ¿vale? Tengo aquí unas slides, las voy a ir mostrando, pero no necesariamente tenemos que hablar de todas, porque esto va a ser como un poco más informal y además me gustaría, por favor, que cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, me la digáis, ¿no? Vale. Primero, ¿qué es esto de DevOps, no? Un poquillo de definición. Yo he estado mirando definiciones en diferentes fuentes y la que más me ha gustado es una que he intentado representar en esta slide, en este diagrama, ¿no? Que es que DevOps son las herramientas, prácticas, pero también la filosofía y la cultura alrededor de todo el ciclo de desarrollo de software. Es decir, el desarrollo de software, ¿no? Que pasa por distintas fases, está desde que planificamos las funcionalidades, luego las creamos, las desarrollamos, las testeamos, luego hacemos releases de ellas, ¿no? Y luego tenemos que seguir como hacer un seguimiento de esa funcionalidad, de cómo está funcionando, de si hay bugs, etcétera, para que todo comience de nuevo, ¿no? Vale, pues en todas estas fases del ciclo de desarrollo de aplicaciones se pueden utilizar herramientas que van a ayudar a que ese ciclo de desarrollo sea más ligero, más sencillo y más eficiente. ¿Cómo? Pues incrementando la calidad del código y implementando procesos que nos permitan asegurarnos de forma automatizada que todo está bien, ¿vale? Que nuestros tests funcionan, que la funcionalidad es la que se espera, que el código cumple
con las guidelines que tengamos definidas en nuestra empresa o incluso a nivel personal de cómo queremos que sea el código, ¿vale? Herramientas que te permitan la observabilidad, ¿no? Ver cómo está funcionando ese código en producción, si hay problemas. También herramientas que nos permitan pues, tener un histórico de qué es lo que ha pasado con ese código, con esa aplicación. No solamente el código, sino también los metadatos, ¿no? Los flows, las aplicaciones, las tabs, todo lo que forma lo que sería una aplicación de Salesforce o una aplicación genérica, ¿vale? Bueno, pues hay herramientas, por supuesto, que son herramientas creadas por Salesforce, que son un poco las que he querido representar aquí, y hay otras herramientas que son externas, ya sean gratuitas, ya sean de pago. Hay empresas que solamente se dedican a DevOps, muchísimas de ellas, y que su modelo de negocio es ese. Y luego hay muchas herramientas open source con las cuales tú te puedes montar un sistema de DevOps completo sobre Salesforce. A ver, por supuesto con más esfuerzo que si contratas una empresa para hacerlo, ¿no? Pero que sea un sistema de DevOps realmente de calidad. Y os voy a mencionar alguna de ellas y os diré también sitios donde podéis continuar aprendiendo sobre ellas, ¿vale? Bueno, pues no sería solamente las herramientas, sino cómo utilizamos esas herramientas, ¿no? Y qué filosofía tenemos las personas que estamos trabajando. Porque es también una forma de pensar, ¿no? De decir, vale, yo quiero que mi código, cuando pasa por mi pipeline, por las diferentes orgs hasta que va a llegar a producción, pues tenga unos estándares, cumpla con unos estándares de calidad para que cuando llegue al final, pues los bugs que detecte sean los mínimos posibles, ¿vale? Sería la forma de pensar y de relacionarse también los equipos entre sí. Vale, genial. Pues dicho esto, yo ahora voy a seguir hablando de una serie de temas que formarían parte de todo el área de DevOps. Como os digo, es inmensa, por tanto vamos a intentar ir mirando cada tema poquito a poquito y resolver las dudas que vayan saliendo. Una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno comienza a trabajar en Salesforce y quiere definir una estrategia de DevOps sería definir el pipeline, ¿no? ¿El pipeline qué sería? El pipeline sería cómo voy a trabajar yo, ¿no? ¿Cuántas orgs voy a tener hasta que mi código llega a producción? ¿Voy a tener solamente una org como de testing, staging, una sandbox y después voy a tener producción, que eso es lo que tienen muchísimas empresas? ¿O voy a tener más fases? ¿Voy a tener más orgs en las cuales yo puedo ir integrando mi código o mis metadatos con los cambios que han hecho otros desarrolladores, con los cambios que han hecho otros administradores y en las cuales yo puedo testear, darle, por ejemplo, esa org a mi cliente para que mi cliente testee si la funcionalidad nueva está funcionando como se espera, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo voy a gestionar eso? ¿Cómo lo voy a definir? Y la respuesta a esto no es sencilla, ¿no? Porque depende de un montón de cosas. Depende mayormente de los requerimientos que tenga tu proyecto y del número de desarrolladores, número de profesionales que haya trabajando en el proyecto. Si hay 2 personas, hombre, pues con un par de environments a lo mejor y un pipeline así establecido un poco a mano o por ejemplo algo hecho con DevOps Center y unas cuantas aplicaciones open source que me permitan ejecutar los tests de forma automatizada como yo quiera, puedes tener un pipeline de calidad sin liarla muchísimo. Ahora, si estamos hablando de una empresa de muchísimas personas, ¿vale? Muchísimos desarrolladores, muchísimos profesionales de Salesforce implicados, seguramente la historia tenga que ser diferente, ¿no? Y tenga que definir esto muchísimo más en base a mis necesidades. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que me puedo decidir qué tipo de
pipeline quiero tener o qué me puede ayudar a definir el tipo de pipeline que quiero tener. Bueno, pues una de las cosas que me puede ayudar es conocer bien qué tipos de orgs hay, porque esto van a ser environments y cada environment va a estar asociado con una org, ¿no? Pues puedo saber qué tipo de orgs hay, cuánto quiere pagar mi empresa, porque claro, también dependiendo de cuántas orgs necesita, la empresa tiene que pagar más o menos, y las diferentes características que tiene cada org y en qué se diferencia, ¿vale? Y esto lo vamos a ver ahora. Quería hacer una pausa para saludar por ahí a Ale Rub, que dice: Alba, genial, saludos. Genios vosotros que os conectáis a mi stream. Muchísimas gracias. Está por ahí Candy VF, Virginia, hola. Y está por ahí Lilian Stray, que también dice hola. Y Oe Coralo, ha puesto un iconito ahí de un perrito. Y Animus CRM, que dice grande Alba. Muchísimas gracias a todos por conectaros. Mira, y hay una persona que está hablando, que es Chris Johnson, que dice que es nuevo por aquí y que de qué va este canal. Pues mira, Chris Johnson, este canal es sobre Salesforce para desarrolladores, ¿vale? Salesforce es un CRM y una plataforma de desarrollo de aplicaciones que normalmente van siempre asociadas a la funcionalidad que ya tiene el CRM, y yo lo que hago aquí es enseñar cómo desarrollar en Salesforce. Normalmente hago código, pero el capítulo de hoy es un poco especial porque estoy explicando conceptos de DevOps, conceptos para que el ciclo de desarrollo de las aplicaciones sea más eficiente. Entonces estaba explicando ahora mismo pues cómo defines un pipeline, las diferentes etapas por las cuales va a pasar tu código antes de llegar a producción en Salesforce, y qué es lo que tienes que tener en cuenta para tomar esas decisiones de cuántas horas vas a crear y de qué tipo van a ser. Eso sería lo que sería tu pipeline. Animus CRM me dice: ¿cuánto aprendí contigo cuando estudiaba mi examen PD1? Oye, pues me alegro muchísimo. Supongo que te viste los vídeos del canal, ¿no? Me alegro muchísimo de que hayas aprobado, sobre todo, y por supuesto de haberte servido para aprender. Y Chris Johnson, muchas gracias por seguirme. Bueno, pues continúo. Entonces, las sandboxes, ¿no?, son como copias de producción. Gracias, Luis Gentile, por seguirme. También. Vale, pues lo que digo, las que pone sandboxes, que serían estas 4, son como copias de tu org de producción. Entonces, es muy sencillo crearlas, ¿no? Porque tú te vas a tu org de producción y tienes un menú al cual vas y le dices crear nueva sandbox. Le dices qué tipo de sandbox quieres crear y eso ya directamente te copia todos tus metadatos. ¿Qué son tus metadatos? Pues básicamente toda la implementación de tu org. O sea, no los datos, por ejemplo, no son ni las cuentas, ni los leads, ni los registros de custom objects que tengas creados, ni los ficheros, por ejemplo, tampoco, pero sí que son tus aplicaciones, tus tabs, tus clases Apex, tus flows, etcétera, etcétera. Todo eso ya digamos que te lo copia, ¿vale? Cuando haces el crear sandbox, o incluso hay otra funcionalidad que es clonar sandbox, es decir, de una sandbox la puedes clonar y crearte otra, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que hay sandboxes que sí que copian toda la data, es decir, todos los registros que tú tienes en la org o una muestra de los datos que tienes en la org, pero hay otras sandboxes que no copian esos datos y tú ya tienes que o bien hacer un script para copiar unos cuantos datos y poder trabajar con ellas, o puedes utilizar algún plugin o alguna herramienta que te genere datos de test falsos, ¿vale? Que eso también lo hablaremos ahora. ¿Por qué hay algo? Bueno, las que copian todos los datos, evidentemente, son las más caras y las que más tardan en crearse, y conforme vamos hacia la derecha, pues son como más baratas, ¿no?
y se crean como mucho más rápido. De hecho, se pueden refrescar. Refrescar significa como resetear una OR. Las que no te copian el production data, se puede refrescar en un día. Sin embargo, si creas una full sandbox, la tienes que refrescar a los 29 días, ¿vale? O sea que si os dais cuenta, estas ORs, las full sandboxes, serían mayormente para tener una copia exacta de lo que hay en producción y poder hacer testing, pero testing ya a nivel en las últimas etapas del desarrollo, ¿vale? Cuando ya tengo ahí todas las funcionalidades y quiero incluso darle una hora a mi cliente para que teste él mismo que es si todo está bien, ¿vale? Luego las otras ya se pueden ir utilizando en etapas más prematuras de testing y bueno, las que no copian los metadatos son las que se recomiendan para el desarrollo, ¿vale? Para que tú directamente te copies los datos que quieras, crees usuarios falsos, porque cuando estamos desarrollando no vamos a utilizar usuarios de verdad, moquees tus integraciones, que significa que tú cambies los endpoints y todo eso para que tus orgs en las que estás desarrollando no vayan a llamar a un servicio de Amazon Web Services de verdad, sino a uno de testing, etcétera, etcétera, y todo eso se haría en estas de aquí, ¿vale? Luego hablamos de las scratchers que son especiales. Bueno, también hay algunas consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo el límite de datos, ¿no? Si estamos en orgs de tipo de developer, pues el límite de datos que puedes tener en esa org es mucho menor, pero no pasa nada, porque cuando una persona está desarrollando, normalmente está desarrollando en un área concreto de la aplicación. Tú no estás desarrollando la aplicación entera, entonces a lo mejor no necesitas todos esos datos que hay en la org de full sandbox o de producción. Sin embargo, pues si quiero hacer un testeo de performance o lo que sea, pues ya sí que voy a necesitar a lo mejor todos los datos, ¿vale? Eso serían lo que son las sandboxes, o sea, es una cosa que se inventó Salesforce para rápidamente desde producción sacar una OR y seguir trabajando en esa OR, ¿vale? Y eso es lo que utiliza muchísima gente, porque además han estado ahí desde el principio. Luego están las scratchers, ¿vale? Las scratchers salieron hace relativamente poco, hace 2015 o algo así, cuando Salesforce lleva desde 1999 y yo creo que las sandboxes estarán ahí desde el principio. Vale, las scratchers son unas ORs efímeras que se crean por línea de comandos en las cuales tú despliegas tanto los metadatos como los datos. Es decir, lo que decíamos antes, que en las sandboxes se copian, que son toda tu configuración, las apps, las tabs, los flows, las clases de Apex, etcétera, pues lo tienes que desplegar tú, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto da más tarea, claro, porque no es darle a un botón y que se copie todo, pero a la vez pues tienes mucho control sobre lo que se despliega, porque a lo mejor si tengo mi código, mi funcionalidad, mi aplicación dividida en trocitos pequeñitos, pues puedo desplegar solamente el trocito que me hace falta, ¿vale? Esto no es sencillo de hacer, pero se puede, ¿vale? Y conozco muchas personas que están trabajando de esta manera. O, por ejemplo, si no quiero desplegar cómo está ahora mismo producción exactamente, sino que quiero desplegar una versión como ligeramente anterior, como estaba producción la semana pasada, si yo tengo esos metadatos almacenados en algún sitio, que sería mi sistema de control de versiones, pues tengo el control de poder desplegarlos a una scratcher y decir, anda, mira, que es que la semana pasada había este problema o esto funcionaba. Y fíjate que en esta scratcher tenemos la versión que hay ahora del código y esto no funciona y puedo comparar, ¿vale? Entonces hay como mucha más flexibilidad. Y luego los datos pues los tengo que cargar, igual que con las developer sandboxes. Vale, una cosa importante de las scratchers es que a los 30 días mueren, caducan. Esto es algo que se puede seleccionar cuando tú la creas, seleccionas el número de días que quieres que te dure. El de por defecto es 7 y el máximo son 30, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo tu código tiene que ser fácilmente reproducible. Tiene que ser posible para ti
que se muere mi Scratcher porque han pasado 30 días, no pasa nada. Lanzo mi script y se vuelve a crear otra Scratcher con el código que yo quiera y sigo trabajando en esa otra, ¿vale? Es algo a tener en cuenta porque es importante, ¿vale? Si tenéis preguntillas sobre esto me decís, ¿vale? Entonces, ¿en qué tipo de etapa del pipeline está recomendado utilizar cada una de estas orgs, ¿no? Pues como os decía antes, las full sandboxes serían para etapas que están muy cerca de producción, porque cerca de producción es cuando voy a necesitar que la org tenga, la instancia tenga pues lo más parecido a producción posible, inclusive los datos de la org, ¿no? Según mis requisitos, pues a lo mejor no necesito que estén, no sé, a lo mejor en mi etapa de User Acceptance Testing no me hace falta tener todos los datos y me vale con tener un conjunto de ellos. En vez de tener 1 millón de cuentas, tengo 100, ¿vale? Pues eso lo puedo hacer también con una Partial Copy Sandbox. Y luego, conforme nos vamos yendo a la derecha, pues ya vemos que son orgs más destinadas a lo que sería desarrollo, QA, que sería ejecutar nuestros tests automatizados, incluso hacer manual testing de alguna de las funcionalidades, y integration testing, que integration testing sería, hay otro profesional de Salesforce trabajando en este mismo proyecto, pues vamos a juntar los cambios de los dos en una sola org para ver que funciona, ¿no? No sé si habéis visto el meme típico de dos ventanas que están, que si están así cerradas parece que están bien hechas, pero luego no se puede abrir ninguna de las dos porque chocan, ¿no? Por eso es importante el integration testing. Veo que hay una preguntilla. Chris Johnson está preguntando que si Salesforce es un CRM o un ERP. Vale, un CRM es Customer Relationship Management, es el nombre exacto de eso. Sería lo que es Salesforce, ¿vale? Salesforce es un CRM. De hecho, justo hoy estaba creando unas slides porque voy a dar una charla la semana que viene en Málaga. No sé si alguno de los que os conectáis estáis en Málaga. En la universidad se llama la conferencia Biznaga Fest. Y estaba mirando a las estadísticas de Salesforce por contar un poco pues, qué es Salesforce, ¿no? Y es el CRM que tiene el 23% del mercado mundial. O sea, es el CRM más importante ahora mismo. Sí que es verdad que el CRM, como los desarrolladores lo extienden, ¿vale? O sea, tú como desarrollador puedes trabajar de dos maneras. Te puede contratar una empresa para implementar Salesforce y configurarlo, ajustarlo a sus necesidades, que eso pues, puede ser que tengas que hacer cosas sin código y con código también, o hay una cosa que se llama el App Exchange, que es donde algunos desarrolladores de Salesforce o empresas suben paquetes, sería como el App Store, algo así, ¿vale? O el Play Store. Entonces suben paquetes que la gente se puede instalar en Salesforce y que extienden las aplicaciones básicas de Salesforce. Entonces, hay paquetes que yo conozco porque trabajaba antes en una empresa de esas que son ERP, ¿no? Que extienden Salesforce para que tenga más funcionalidad. Yo antes trabajaba, como lo digo, en una empresa que se llama Financial Force, que tiene paquetes para contabilidad, para recursos humanos, para uno que se llama Revenue Recognition, que es como para hacer cálculos de cómo se te va a reconocer lo que ganas como a futuro, ¿no? Tus ganancias de la empresa. Bueno, el caso, que eso era un ERP. Entonces, Salesforce de base es un CRM. También te digo que es un CRM enorme, ¿vale? Salesforce, es que os voy a enseñar una de las slides, ¿vale? Darme un momento porque es que la he estado viendo antes y digo, madre mía. Que me ha parecido una barbaridad cuando la he visto. A ver, sí, mira, esta es la que os decía del
el mercado de CRM, ¿vale? Está del 2022 y tiene el 23% con respecto a Microsoft, Oracle, SAP, etcétera, etcétera. Y la otra, esta, ¿vale? Es cómo ha ido creciendo Salesforce desde 1999, ¿no? Entonces, en 1999 salió Sales Cloud, luego el App Exchange, que es lo que os acabo de comentar, que es el marketplace para aplicaciones, lo que es la plataforma para poder desarrollar y Service Cloud. Y luego empezaron a comprar cosas ahí, como si no hubiera un mañana. Entonces, Heroku compraron, por ejemplo, el Exact Target, que me parece que es Marketing Cloud, Analytics, ya empezaron ahí con temas de inteligencia artificial, IoT, Quip, Datorama, MuleSoft, Tableau, Slack ha sido una de las últimas adquisiciones, ¿vale? Y esto ha sido, vamos, brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que Salesforce ya es un montón de cosas, ¿vale? Es un CRM, pero que incluye muchísimas cosas, porque, por ejemplo, Slack es una plataforma de chat para empresas, ¿no? Bueno, y más cosas, pero principalmente eso, y es parte de Salesforce. Entonces, Salesforce son muchas cosas. Lo que pasa es que yo normalmente me centro en explicar un poquillo lo que sería la plataforma, porque como es enorme, pues tengo que centrarme en algo, pero si queréis algún día os explico otra cosa. Vale, a ver, que vuelvo a poner por donde iba y veo lo que decís por aquí. Dice Candy, mira, el evento es público, pues creo que sí, Virginia, Biznaga Fest, déjame que lo vea. O sea, que me parece que, no sé si tiene coste la entrada, pero si tiene un coste bajo, porque además es en la universidad. O sea que, mira, vale 22 euros y para estudiantes 8 euros. O sea que está bien, ¿vale? Por si quieres ir. Y dice Chris Johnson, SAP está muy abajo, pensaba que estaba muy por encima. Sí, es que SAP se creó en Alemania. Entonces, aquí en Europa es muy conocido y en España hay muchísima gente que trabaja como desarrollador de SAP. Pero tú te vas a Estados Unidos y allí hay muy poca gente que trabaje con SAP. Allí el CRM por defecto es Salesforce y la gente de la calle conoce Salesforce. O sea, tú hablas con la gente normal y conoces Salesforce. Aquí, en España por lo menos, no. O sea, yo hablo con mi madre, con mi tía, con mis amigos, no sé qué, y no conocen Salesforce gracias a mí. Pero allí la gente que no tiene conocimientos tecnológicos sí que lo conoce, porque es como SAP, ¿vale? Y porque lo utilizan en todos los sitios. Vale, bueno, pues os sigo contando. Estaba por aquí, el tipo de OR, ¿vale? Que se puede utilizar en cada pipeline. Entonces, esto es un posible pipeline que se podría crear una empresa ficticia, ya os digo, con un proyecto grande en el cual hay varios desarrolladores y en los cuales hay estas necesidades, ¿no? De ir por todos estos pasos del pipeline. Pero no tiene por qué ser tu caso de uso. Eso dependerá de vuestras necesidades, tamaño del equipo y también evolución necesaria para el proyecto, ¿no? Por ejemplo, si eres un ISV, un ISV son los que crean paquetes para el App Exchange, las empresas que crean paquetes para el App Exchange. Ahí tienes unas necesidades de evolución máximas, porque tu paquete tiene que, en todas las releases de Salesforce, estar al día, actualizarse, y es un paquete que vas a vender a lo mejor a miles de clientes, ¿no? Entonces, seguro que te conviene tener algo así. Si eres un implementador de software, pues ya depende, ¿vale? Del tamaño del proyecto. Vale, voy a beber un poquito de agua. Si tenéis alguna pregunta, me las podéis hacer. Y si no, pues vamos a seguir hablando sobre estos environments de desarrollo, ¿vale? Antes hemos comparado como los tipos de ORs que se pueden utilizar en las diferentes fases del pipeline. Ya habíamos llegado a la conclusión de que para desarrollo, pues las tres que son más adecuadas serían las Developer Pro Sandboxes, que simplemente tienen como más capacidad de almacenamiento, y las Developer Sandboxes, y luego las Scratchers, ¿no? Entonces, estas dos conviene
compararlas bien porque tienen bastantes diferencias que habrá que tener en cuenta para decidir dónde va a desarrollar uno, ¿vale? Me dice por ahí Virginia, sí, está compartiendo la plataforma de aprendizaje de Salesforce gratuita que se llama Trailhead, y está compartiendo también los Trailblazer Community Groups, que esto es, bueno, pues una comunidad de profesionales de Salesforce que se reúnen a veces online y a veces en persona, y que tiene grupos en todo el mundo, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Granada, donde estoy yo, hay uno, en Málaga, en Argentina. Virginia, que es de Argentina, aunque vive en España, organizó un grupo hace poco, que estuvo ahí un mes, y no sé, en todo el mundo, ¿vale? Miradla porque está muy bien lo que está compartiendo Virginia. Vale, pues como os digo, Developer Sandboxes versus Scratcher. Esto de aquí arriba ya lo hemos visto, ¿vale? Que sería si contienen los metadatos, si contienen los datos. La mayor diferencia, los metadatos. En las Scratchers tú te lo guisas, tú te lo comes. En las Sandboxes, eso con un clic lo tienes hecho, ¿vale? Aparte, una ventaja de las Sandboxes es que las puedes clonar fácilmente, ¿vale? Las Scratchers pues es más complicado, o sea, no hay un botón de clone, pero hay una beta que se llama Scratch or Snapshots, que se supone que va a permitir hacer esto próximamente. Vale, esto ya lo he comentado antes. ¿Cuál es la mayor ventaja, bajo mi punto de vista, de las Scratchers? Que tienes tú el control absoluto sobre lo que despliegas. Entonces puedes desplegar versiones más antiguas, puedes desplegar versiones futuras que todavía no están en producción, puedes desplegar trocitos de tus metadatos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, ¿qué más? ¿Qué es esto del source tracking? Esto, los que habéis seguido la serie desde el principio, en el capítulo 4 expliqué cómo se hacía el desarrollo en Salesforce en cuanto a qué herramientas se utilizan y cuál es el flujo que se sigue, ¿no? Claro, fijaros que Salesforce está en la nube, entonces si yo quiero desarrollar en Salesforce tengo que estar constantemente bajándome el código y los metadatos, actualizándolo de forma local y subiéndolo. Entonces hay algunas orgs que, bueno, hay una funcionalidad, no vamos a decir algunas orgs, que se llama Source Tracking, que lo que hace es que te detecta automáticamente lo que ha cambiado en tu local o lo que ha cambiado en la org, ¿vale? Entonces tú le puedes decir, bájame todo lo que ha cambiado o súbeme todo lo que ha cambiado. Entonces, en las Scratchers viene activa por defecto y en las Developer Sandboxes se puede activar, con lo cual no es una cosa determinante porque se puede activar, pero sí que es una característica que yo os recomiendo siempre que activéis porque siempre os va a venir muy bien, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué tipos de org recomiendo yo para qué tipos de proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes un proyecto que tiene ya unos años, que ha ido creciendo, ya cuando no existía este tema de las Scratchers, etcétera, etcétera, o un proyecto que es muy difícil de romper en trocitos y decir, vale, por un lado tengo esta funcionalidad, como os digo antes, de contabilidad, por otro lado tengo esta, por otro lado tengo esta, pues entonces Sandboxes seguramente sea lo mejor para ti, ¿no? Por esta facilidad de clonar. Sin embargo, si eres una ISV, es decir, los que crean paquetes en el App Exchange, si vas a crear un nuevo proyecto o si vas a hacer un proyecto o si, aunque no sea nuevo tu proyecto, lo puedes modularizar, dividir en cachitos pequeños, pues puedes probar con las Scratchers, porque como os digo, os da más flexibilidad, aunque os puede dar también más dolores de cabeza, ¿vale? Genial. Pues vale, una cosa que yo os recomiendo siempre, elijáis el tipo de entorno para desarrollo que elijáis, es intentar que solo haya un desarrollador por environment. ¿Por qué digo esto? Porque es súper común en el mundo de Salesforce que haya producción, luego una sandbox y que haya 3 desarrolladores o 2 desarrolladores y 2 administradores trabajando en la sandbox todos a la vez, ¿vale? Eso es un súper follón. Al final lo único que se hace es pisarse los cambios que se ha hecho uno con el otro y perder de vista
la perspectiva de cambios, el histórico de cambios y qué es lo que está pasando, ¿vale? Si tenemos un entorno de desarrollo por desarrollador, es mucho más sencillo que ese desarrollador sea el que controle qué es lo que se cambia, ¿vale? Y si ya utilizamos control de versiones, que sería lo suyo, que ese desarrollador se baje los cambios que ha realizado a una rama de tu repositorio de Git, ¿vale? Que sería ese sistema de control de versiones, que es el siguiente tema del que vamos a hablar, y que las ramas contengan diferentes funcionalidades hechas por diferentes desarrolladores, incluso por administradores, y que todo vaya a parar a una org común, ¿vale? Donde ya todo se integre y se teste. Y incluso si no utilizas Git, si no utilizas sistema de control de versiones, también recomiendo hacerlo de esta manera, ¿vale? Para que haya un control de alguna forma de qué es lo que se está haciendo. Aunque ya sé que luego la realidad pues es diferente, tiene restricciones monetarias mayormente en la mayoría de los casos y bueno, no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pero esto sería la best practice. Vale, pues llegamos a la parte esta del sistema de control de versiones, súper importante, ¿no? Entonces, bueno, supongo que aquí todos conocéis lo que es un sistema de control de versiones, si no es un sitio donde tú guardas tu código y que además se guarda todo el histórico de todos los cambios que vas a hacer. Esto te da muchísima visibilidad y muchísima tranquilidad, ¿no? Porque que algo se ha roto porque un desarrollador ha metido la pata, pues no pasa nada, porque siempre podemos volver a una versión anterior. Podemos ver esto, quién lo cambió, por qué lo cambió, porque normalmente los desarrolladores añaden comentarios donde explican por qué se ha cambiado esto, ¿no? A qué historia pertenece, o no sé, el contexto de por qué se hizo ese cambio. Podemos, bueno, esto lo que permite también es el poder tener automatizaciones de integración continua. También hicimos por ahí un capítulo de de integración continua, que lo voy a buscar porque no recuerdo cuál es, en mi canal. A ver mi canal. Por aquí. Si busco continua, aquí está, ¿vale? Integración continua con GitHub Actions, el capítulo 21. Pues, ¿por qué puedo hacer integración continua? Porque tengo mi código guardado y lo puedo desplegar a diferentes sitios y puedo hacer que se ejecuten los tests automáticamente y puedo hacer chequeos sobre el código automáticos sin, bueno, gracias a eso, ¿no? A que ese código está en algún sitio que no es Salesforce, porque Salesforce no tiene como un control de versiones interno que tú puedas chequear. Tú te tienes que bajar tu configuración y guardarla en algún sitio. Vale, ¿qué me va a permitir también el tener control de versiones? Colaboración, es decir, es muy fácil colaborar con otros desarrolladores. O sea, es maravilloso que otro desarrollador te pueda hacer una revisión de tu código. O sea, la mejor herramienta, yo como más he aprendido en mi vida de desarrolladora, ha sido gracias a los code reviews. Porque yo hacía mi código y otros desarrolladores que eran más senior que yo me ponían, oye, esto que has hecho aquí se puede hacer mejor de esta manera porque mira este recurso, etcétera, etcétera, mira qué te parece si esto lo refactorizamos, si lo hacemos así o asado. Es maravilloso, a mí me encanta, ¿vale? Y eso, y es una herramienta genial para poder proporcionar feedback. También puede servir para detectar conflictos, es decir, si yo no estoy utilizando un sistema de control de versiones y estoy mandando a mi full sandbox, por ejemplo, una funcionalidad, ¿vale? La despliego, funciona, tal. Y ahora otro desarrollador desde otra sandbox intenta mandar otra funcionalidad y ahora ¿qué pasa? Que me cargo, resulta que los dos han tocado la misma clase y me cargo lo que había hecho el desarrollador anterior. Eso es una locura, ¿vale? Entonces, gracias a un sistema de control de versiones, puedes tener diferentes ramas, puedes juntar ese código, mergearlo antes de desplegarlo y ya desplegar en la org que sea el código final.
teniendo tú el control, la visibilidad y el histórico de qué es lo que está pasando, ¿vale? Y de una clase concreta, pues oye, es que me quiero quedar con este primer trozo que pertenece a tu funcionalidad, pero no quiero machacar mi funcionalidad que está aquí en este segundo trozo, ¿vale? Muy importante. Y bueno, y hay muchísimos sistemas de control, repositorios de sistemas de control de versiones. Los más típicos a día de hoy, bueno, Git es como el protocolo que se utiliza, que está estandarizado, ¿no? Porque también antes se utilizaba mucho como SVN y cosas así, pero Git es pues un repositorio descentralizado que ha tenido muchísimo éxito y todo el mundo lo utiliza. Y luego como repositorios tienes muy típicos GitHub, Bitbucket, GitLab, etcétera, que sería como digamos el sitio donde está almacenado el repositorio remoto de Git, como tu copia esa de tu código remota, ¿vale? Y donde tú, y bueno, que normalmente suelen tener también una interfaz gráfica para tú ir ahí y ver el código y trabajar con ellos y todo eso, ¿no? Eso la gente que viene de otros lenguajes de programación y tal lo saben. Voy a ver el chat que hay algunas preguntillas. P. Villarcode dice: estoy trabajando en un proyecto que está en OR-Based Development y me gustaría transformarlo a Source-Based para poder usar DevOps y Scratch-Orgs, pero está difícil por todas las dependencias que tiene. Vale, pues esto es exactamente lo que yo determinaba antes como un Old Silo Project, ¿vale? Claro, a ti lo que te ha pasado es que estás en un proyecto que se creó antes de que existieran todas estas posibilidades y que simplemente utiliza sus sandboxes, no utiliza sistema de control de versiones, se van pasando cambios de sandbox a sandbox con una cosa, para los que no sabéis de Salesforce antiguo, se llama chainsets, que eso es una locura también, ¿vale? Los chainsets, eso es súper antiguo y es una locura, porque es como que tú en tu OR seleccionas y dices, vale, quiero esta configuración, estos 10 metadatos, los quiero pasar a la siguiente OR, ¿vale? En la siguiente OR tienes que volver a crear ese chainsets, volver a seleccionar esos 10 metadatos y volver a pasarlo a la siguiente OR. Y claro, los conflictos y todo eso, nada, tú pisas el metadato de la OR siguiente con lo que tú lanzas, con lo que tú envías. Bueno, eso es un follón. Y hay mucha gente que está en esa situación que está describiendo ahora mismo P. Villarcode. Una cosa que te puede servir para eso, ¿vale? Para empezar a hacer ese proyecto source-based, sería dividirlo en funcionalidades más pequeñas, ¿vale? Dividirlo en paquetitos más pequeños, ir como mirando la funcionalidad poco a poco, ir diciendo, mira, esto de aquí es un trocito de funcionalidad autocontenida, esto lo podemos mover a Source-Based Development, que sería lo de tener el código en un sistema de control de versiones y poder ir pasándolo de hora a hora, pero a través de tu sistema de control de versiones, ¿vale? Y una cosa que te puede ayudar a eso también son una cosa que se llaman, lo tengo por aquí al final, los... espérate. Esto, or dependent unlocked packages, ¿vale? Que esto lo que te permite es como hacer paquetes que tengan dependencias con funcionalidad que hay en la OR. Es decir, no tiene que ser autodeployable por sí solo, sino que puede depender de otra funcionalidad que haya en la OR. Pero eso lo voy a cubrir el siguiente día cuando hablemos del package development, ¿vale? Voy a seguir por aquí porque quiero ir por orden. Pero ya te digo, sería ese el approach, ir dividiendo en trocitos pequeños e ir haciendo poquito a poquito. Porque si no, claro, es que todo es una locura, ¿vale? Por ahí Luis dice: hola Alba, quería tu opinión. Soy muy nuevo en Salesforce, pero leyendo veo que hay como una bajada de línea que se usa en las herramientas de Salesforce para programar y no se utiliza mucho código. Pero a su vez el mercado pide mucho dev para programar. Espero que me haya explicado bien. Y L. Calderón dice: qué buena consulta, observo lo mismo. Pues mira, sí. De hecho, os voy a enseñar otra slide que tengo aquí del... bueno, ya lo he cerrado. Lo había cerrado ya. Un segundito.
en la charla esta que tengo en Málaga iba a hablar sobre eso también, porque claro, aquí la tengo, ¿vale? Aquí la tengo la slide. Vale. Claro, en Salesforce, bueno, para los que sois así más nuevos, hay como una parte de hacer código que es lo que se llama declarativa, que sería con clics, y hay otra parte de hacer código que sería con código. En medio hay también mucho campo, porque los procesos e interfaces de usuario que se crean con clics se pueden extender con código. Es decir, que tú puedes hacer una parte con clics, lo que sea más sencillo, y luego cuando ya tienes que hacer algo un poco más complicado, pues hacerlo con código e integrarlo, ¿vale? Entonces no es blanco o negro, es gris en la mayor parte de los casos. Entonces, ¿cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Vale, como Salesforce explica esto, es que claro, los builders, la parte de no code o low code también, te permiten agilizar el proceso y hacer todo mucho más rápido, ¿vale? O sea, lo que es crear una interfaz gráfica con Lightning App Builder, que lo tenía por aquí, pues es muy rápido porque tienes un montón de componentes ya precreados, ¿vale? Y te puedes crear componentes personalizados también con código y mezclarlos, etcétera. Es mucho más rápido que tú crear una interfaz desde cero. Lo mismo con los flows, ¿vale? Bueno, para mí, yo soy más rápida creando código que creando un flow porque no tengo ese conocimiento. Pero hay mucha gente que es muy experta en flow y que realmente tardan menos haciéndolo con un flow. Entonces, la rapidez es uno de los motivos por los cuales se promueve mucho el uso de estas herramientas. El otro beneficio es la configurabilidad. Es decir, si a mí me contrata una empresa y me dicen que creo una interfaz y yo lo hago todo por código y punto, esa empresa va a tener que o contratarme a mí para que yo mantenga esa interfaz o contratar a otro desarrollador que sepa de código y esté actualizando el código constantemente, ¿vale? O cuando se necesite. Sin embargo, si yo creo una página en App Builder, le doy como una posibilidad a esa empresa de que el mantenimiento en el futuro, es decir, el mantenimiento sencillo, ¿no? El cambiar un poco los componentes donde están o añadir un componente nuevo, etcétera, lo puede hacer un administrador, ¿vale? Y es verdad que hay muchas empresas que es que quieren eso, que no quieren que haya desarrollo porque ellos quieren tener control de lo que está implementado en la OS sin tener que contratar a un desarrollador. Dicho esto, yo para la parte de interfaces sí que veo que App Builder está genialísimo y recomiendo utilizarlo en todos los casos realmente. Es decir, si tú puedes crearte tus páginas con App Builder y luego ir añadiendo componentes donde te haga falta, eso te va a permitir también que tus componentes sean piezas reutilizables, poder utilizarlo en otras páginas y tú vas desarrollando por componentes, etcétera, pues eso está genial, ¿no? Para Flow, pues ya tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque depende de la complejidad de los procesos de negocio. Es decir, es mucho más fácil de evaluar estáticamente cómo está creado el código que evaluar estáticamente cómo está creado un flow. Y para mí como desarrolladora es mucho más fácil ver qué clases están llamando al método X, ¿vale? Qué flows están llamando por ejemplo, un paso de actualización de un registro. Entonces, que hay muchísimas empresas que utilizan Flow a tope y que tienen millones de flows y que han sabido hacerlo correctamente, bueno, unas sí y otras no, ¿no? Sí, es cierto también, hay muchas empresas que van por ese camino y Flow ya está en un estado, o sea, Flow ha mejorado mucho en las últimas releases. Si os fijáis, casi todo lo que estamos anunciando, no casi todo, pero muchísimas cosas tienen que ver con Flow y está en un estado, digamos, óptimo, ¿vale? Así como, por ejemplo, os he dicho que DevOps Center es muy nuevo, Flow está en un estado óptimo para ser utilizado y cada vez se saca más funcionalidad para utilizarlo. Y si lo haces correctamente, haces test para tus Flow, que eso no lo hace casi nadie, ¿vale?
escribir tests automatizados para comprobar que tus flows están funcionando como tienen que funcionar, y tú haces una implementación de flows como si fueras un desarrollador, es decir, utilizas la herramienta de flow con el mindset de un desarrollador, en ese caso, pues sí que te va a funcionar bien y te va a ir bien. Ahora, si tu org tiene 25.000 flows que han ido creando Pepito, Juanito y Menganito sin ningún orden ni control, no hay tests, ¿vale? No hay buenas prácticas o guidelines para crear esos flows, no están documentados correctamente, etcétera, etcétera, entonces tu org se puede convertir en un caos, ¿vale? Y bueno, y en esos casos, por supuesto, yo creo que tener, por ejemplo, una implementación en código con patrones de diseño dividido por capas, con sus tests automatizados, etcétera, etcétera, es mucho mejor. Ahora, hay casos en los cuales para mí el código sería la opción por defecto, ¿no? Que sería cuando quieres hacer aplicaciones que sean muy performant, por ejemplo, porque claro, con código tú tienes como mucho más control sobre lo que se escribe, ¿no? Y en qué forma se escribe, y tienes como puedes meter mucho más la mano en cómo está implementado todo por debajo, eso puedes implementar patrones de diseño, etcétera. Y si esa implementación, por ejemplo, va a ser para el App Exchange o algo así, porque en esos casos suelen ser aplicaciones de tipo enterprise para muchos clientes, etcétera. Entonces yo para esos casos creo que es muy interesante, es casi más interesante irse al código, aunque os digo que Flow, bueno, también en esos casos se puede utilizar. Respecto a tu pregunta, creo que los desarrolladores de Salesforce no van a desaparecer, es decir, por mucho que esté Flow y por mucho que esté App Builder y los otros builders que hay por ahí que te facilitan la cosa, eso no significa que no vaya a haber código, porque el código al final es como más control, es como lo de las Scratcher con respecto a las sandboxes. Tú tienes mucho más control de lo que se crea y de cómo funciona, de la performance, de cómo haces tus queries, de yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Y por eso digo, siempre yo lo que digo es, crea las cosas sencillas y aburridas con los builders y crea cosas más interesantes con el código, ¿no? Porque yo con el código, por ejemplo, el estar creando una validación de si este campo vale más que 5, pues yo qué sé, para eso me creo una validation rule, ¿no? Sería con código crear algo más interesante. Y hay por ahí, a ver, que lea aquí los comentarios. Dice Mis Chafa, también depende del equipo, de qué equipo le va a dar soporte y mantenimiento, si tiene admins o developers. Efectivamente, creo que esto lo has comentado antes de que dijera la segunda razón para la cual utilizar o no código. Y Chris Johnson dice, Flow Builder es como OutSystem. No conozco OutSystem, pero Flow Builder es como es una herramienta de desarrollo con cajitas. O sea, tú directamente dices, quiero que cuando cambie un valor de este registro, tú decides cuándo se lanza ese flow, se ejecute esta lógica y tú implementas la lógica con las cajitas, con valores de asignación. Sería lo mismo que haces en código, pero con cajitas, ¿vale? Dice Luis Gentil, excelente tu respuesta, y si es así, todo lo que es sin código siempre con la mente de dev. Efectivamente, de hecho, los devs somos los mejores desarrolladores de Flow porque entendemos qué es lo que está pasando por debajo. Eso es así. Lilian Strait dice programación declarativa. Sí, eso es lo que os comentaba antes. Los builders son programación declarativa, programación con cajitas. Vale, chicos, pues ya vamos a seguir el próximo día porque me he ido a las 5:10 y no sé cuánto me va a durar esto de DevOps, pero por lo menos 3 capitulillos o así vamos a estar hablando de este tema. Ya empezaré dentro de poco también la serie que os he comentado para desarrolladores que no sepan nada de Salesforce, a ver cómo lo compagino. Y nada, espero que os haya gustado el capítulo, que hayáis aprendido.
Y bueno, y que sigáis viéndome, ya sabéis que publico todo en YouTube, pongo los timestamps para que os podáis ir a lo que os interesa directamente, pongo todos los recursos y bueno, ya está, nos vemos el próximo día, ¿vale? Streamearé también la semana que viene, intentaré que sea más o menos el mismo día a la misma hora. Por aquí dice Chris que le ha encantado, muchísimas gracias. Dice también Luis que muchas gracias, que muy bueno. Y L. Calderón que dice que gracias, que siempre es un gusto participar. Bueno, pues para mí es un gusto teneros a todos vosotros, ¿vale? Venga, un saludo y que tengáis muy buen resto del día. Adiós, chicos.